Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buena tarde a todos que nos estáis observando. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas al live que vamos a hacer hoy de conversación sobre la crianza respetuosa en tiempos volátiles que vamos a tener con Elisenda Pascual. Ahora le voy a dar paso, pero mientras tanto esto, compartiros que esto, ¿no? Que este es un live que organizamos desde El Despertador, que somos una organización que acompañamos a despertar al bienestar de las personas y organizaciones. Y el ámbito educativo, precisamente, del que vamos a conversar hoy, es uno de nuestros focos de interés más importantes, porque ahí precisamente es donde se cultiva el crecimiento de las futuras generaciones, ¿no? Y lo hacemos nosotras desde nuestras 4 líneas de acción, en orientación, acompañamiento vocacional y desarrollo de competencias, gestión de equipos, acompañando a los equipos docentes, bienestar emocional, acompañando la alfabetización emocional, la gestión del estrés y del cambio, y en herramientas, y después en herramientas para acompañar para docentes y familias, ¿no? Es un poco nuestra intención y, y nada. Hoy sigue siendo una referente para mí, también para nuestro proyecto, El Despertador, en todo lo que tiene relación con el ámbito educativo y el acompañamiento a familias. Bienvenida, Lisenda. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? Muy bien, muy bien. Qué ilusión tenerte aquí, qué ilusión. Bueno, Sí, sí, sí. solo presentarte, ahora te doy paso, solo para presentarte un poquito, deciros que la hemos invitado para charlar y poder nutrirnos de su mirada, porque precisamente creemos que es muy interesante a día de hoy, ¿no? Con distintos temas que están impactando en la crianza y en el acompañamiento precisamente de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, pero también de familias y docentes. Creemos que es importante tener, pues esto, ¿no? Un poco, pues nutrirnos de tu mirada, ¿no, Elisenda? Elisenda, para quien no la conozcáis, pues esto, ¿no? Hoy me hacía muchísima ilusión porque es una persona que admiro y además, pues esto, tiene un proyecto fantástico y su mirada es súper, súper, ya veréis, muy, muy potente. Es psicóloga, tú me corriges, ¿eh? Psicoterapeuta especializada en familia y crianza, has co-creado y coordinado escuelas y proyectos de crecimiento familiar, has viajado por distintos lugares del mundo para formarte en acompañamiento respetuoso y prevención de neurosis, asesoras familias y escuelas para relacionarse con los niños y las niñas desde una mirada de cuidado hacia sus procesos de neurodesarrollo. Has creado principalmente 2 proyectos, ¿no? Acompañamiento familiar, que es un espacio de psicoterapia familiar, infantil y de pareja, y también cursos de crianza respetuosa, ¿no? Donde ofreces formación online de referencia sobre crianza respetuosa, y sobre todo muy recomendable, o sea, ya estáis tardando y ahora lo vemos cuando también podáis nutriros de su mirada. Y actualmente, además, Elisenda ofreces conferencias, he escrito 4 libros, ¿no? Relacionados con distintas temáticas que tienen que ver con educación, también con crianza respetuosa, pero también con distintos aspectos que tocan pues desde Clara y su sombra, ¿no? Que era un cuento para hablar sobre el abuso sexual infantil, Criar y Jugar, que es un libro para familias y acompañantes de la infancia con recursos sobre diversas temáticas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el criar, el acompañamiento. ¿Dónde está la libertad? Un cuento para explicar a niños y niñas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona querida va a la cárcel? Y Maternidad Invisible, que justo acaba de salir, ¿no? Del horno, un libro íntimo para hablar de las pérdidas gestacionales, ¿no? Bueno, nada, solo para terminar, algo que me inspira mucho de ti es tu compromiso en crear esto del mundo en el que quieres vivir desde la coherencia y la responsabilidad. Y bueno, la verdad que un honor tenerte aquí. Ahora te comparto un poco sobre lo que vamos a conversar, pero bienvenida, Lisandra. Gracias, gracias. No, la verdad que yo también te admiro mucho, Jordi. Creo que eres una persona con un impulso imparable y para mí también la coherencia es un atributo que te define. Así que vamos, la admiración es mutua. Muchas gracias. Pues nada, Lisandra, en esto que hemos titulado, ¿no? La crianza respetuosa en tiempos volátiles, seguramente Mm, lo primero que me viene antes para, bueno, seguramente va a salir, ¿no? En la conversación, pues distintos aspectos que están apareciendo y están impactando, bueno, sobre todo en los últimos años más exponencialmente, ¿no? Pero temas que ya estaban latentes, ¿no? Como igualmente podemos hablar del bullying, del ciberbullying, del acoso, de temas de identidad, de temas de vulnerabilidad, de la tasa de suicidios, de muchos temas que están ahí, sí. pero el tema de la cultura de la imagen y cómo está impactando, pero seguramente
hay un evento que aconteció que seguramente puede haber acentuado y es una conversación que precisamente quería tener contigo para también analizarlo, ¿no? Conjuntamente de si es verdad, ¿no? Que la salud mental en tema de pospandemia, ¿no? Realmente ha afectado en todos estos aspectos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Sí, sí, a ver, yo creo que la pandemia ya nos pilló tocados como sociedad. O Uh-huh. sea, no es que de repente la sociedad era maravillosa, la gente ponía la vida en el centro, todo el mundo teníamos clarísimo lo que era el autocuidado, ¿no? Colaborábamos, no. O sea, vivimos en una sociedad capitalista, sexista y eso pues tiene un precio y este precio ya hace muchos años que lo venimos pagando, ¿no? ¿Qué pasa? Que encima de todo eso, de repente nos encierran en casa, nos ponen un discurso de miedo absoluto, que no digo que no hubieran situaciones difíciles, pero es que el discurso, al menos que teníamos en este país, era absolutamente del miedo, ¿sí? Nos hablaba de salud, nos hablaba de prevención, nos hablaba de qué sí hacer, nos hablaba de todo eso, ¿sí? Entonces, a ver, en una sociedad impactada, aislada, ¿sí? En sus casas, no nos podíamos relacionar con la gente que nos queríamos, ¿no? Y con un discurso del miedo, pues yo creo que es un compendio de atributos que ha hecho que nuestra labilidad emocional estallara, ¿no? Si a esto además, Jordi, le sumas todo el uso y abuso de pantallas que hemos tenido que hacer, porque al final es que no podíamos relacionarnos de otra manera. Claro. Y el ser humano es un ser social, entonces, claro, teníamos la tecnología para relacionarnos, pues como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿sí? Nos relacionamos a través de la tecnología y esto es una realidad pues, que ha venido para quedarse y tenemos que gestionarla lo mejor que podamos. Pero claro, cuando tú dejas eso en manos de niños, niñas, adolescentes, que ya no solo lo usan para relacionarse con sus iguales o con sus familiares que no pueden ver, sino que esto ya es como un embudo en el que entra un montón de información sin filtro y sin sesgo de edad, ¿no? Entonces, claro, aquí ¿qué ha pasado? Que de repente ha habido un estallido, ha habido como una bulimia informativa, ha habido un empache y como esos pobres patos o ocas que les embuten la comida para que el hígado crezca y hacen el foie, pues eso un poco es lo que nos ha pasado como sociedad, ¿no? Y claro, desde aquí, pues imagínate, ¿no? La tasa de malestar, todo el tema del bullying, por ejemplo, que antes empezaba y acababa en la escuela o al menos en la calle, entrabas en tu casa, cerrabas la puerta y era un lugar de seguridad, al menos en este ámbito, en este aspecto. Pues ahora hay el cyberbullying, ¿no? Que es todo el bullying que es a través de redes sociales, canales de comunicación telemáticos, ¿no? Entonces, claro, tenías niños, niñas en casa, con pantallas, aislados, con mamá y papá que tenían que teletrabajar. O sea, es que esto yo digo, las familias, ¿cómo no han petado Claro. más? Sí, aquí tiene que haber una resiliencia, vamos, brutal en el género humano. Pero yo que acompañaba a familias en ese momento, pensaba, madre mía, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Sí? ¿Cómo lo haces sin tener la posibilidad de regularte? Y si una persona adulta no se puede regular, difícilmente podrá corregular a un niño o a una niña, ¿no? Entonces, ha sido un cóctel molotov, Sí, sí. sí. Muy de acuerdo con lo que dices, Lisenda. Además, me vienen como tres reflexiones a partir de lo que dices, ¿no? Una es, como decías, ¿no? Ya es una sociedad que de alguna forma ya venía enferma, ¿no? Y esto Sí, de alguna forma lo que hace es acrecentar, pues, muchas dolencias, ¿no? Que ya tenía y seguramente una de nuestras dolencias ya de los siglos por los siglos es la falta de conciencia, ¿no? Y en general, incluso yo creo que también la falta de conciencia en los efectos de la pandemia tiene que ver con la falta de conciencia con la que viajamos en general, ¿no? Como que vivimos eso, un momento aislado y el sobrevivir ese momento, ¿no? Bueno, ahora me ha venido la sí, canción, incluso que sonaba siempre en todas las calles, ¿no? El, y el sobreviviré. sobreviviré y realmente es como sobreviviré pero sin conciencia de realmente de aprendizaje, de integración, qué cosas están pasando. Porque los efectos van mucho más allá del sobrevivir ese momento y sobre todo cuando estamos hablando de esto, ¿no? De adolescentes, de jóvenes, de niños, niñas, con todo lo que está afectando además a sus familias. Y, Sí, sí, y sí. después cuando esto, ¿no? Cuando ya no, los adultos y las adultas vemos que nos cuesta regular todo el uso de pantallismo, como un crío o una cría, ¿no? O no le puede estar afectando, son casi ya crecen casi como una, o sea, si siempre hemos tenido esta dificultad de regular las cosas, porque como todo, la tecnología puede ser, ha venido para quedarse, pero tiene muchos beneficios, ¿no? Pero como siempre es Claro, la forma que consumimos, ¿no? Y la forma que consumimos todo es uno de las grandes dificultades, ¿no? Y yo creo sí, que sí. es todo uno de los elementos que está también haciendo
que también la interacción de la hora de conversar también los aspectos es como cada vez se va aislando más el individuo, ¿no? Y por Sí, último sí. venía también la reflexión de que tú decías, ¿no? Antes en el aula podía haber bullying, pero llega a la casa y en un espacio seguro. Ahora, con el ciberbullying casi es todavía peor que en el aula, lo que puede pasar en el aula, ¿no? Con todo lo que se ha presentado, la cultura de la imagen y todo lo que tiene que ver Exacto. con la vida y la identidad de las personas, ¿no? Sí, sí. No sé cómo... Sí, o sea, pero también piensa que es, o sea, la infancia y la adolescencia, y eso lo explico mucho a los adolescentes con los que trabajo, les digo, tú estás, o sea, tú vienes en este momento de tu vida con unos ladrillos hechos, ¿no? Y vas a construir un poquito más. Pero imagínate que ahora en la adolescencia te dieran todos estos ladrillos y te dijeran, construye la casa en la que vas a vivir el resto de tu vida. ¡Wow! ¿Tú qué sabes con 14, 15, 18 años incluso? ¿Cómo te vas a comprometer en algo que vas a construir el resto de tu vida, ¿no? Entonces, claro, están en constante transformación, es un proceso de evolución, ¿no? Y la crianza es lo que tiene. O sea, yo les digo a las familias, esta etapa va a pasar, ¿sí? Va a pasar, pero vendrá otra. Depende de cómo pase esta, si es como una ola que viene y tú aguantas la respiración, va a pasar de una manera. Si es una ola que viene y aprendes a surfearla, va a pasar de otra manera. Y eso se va a construir una encima de la otra, ¿no? Entonces, claro, cuando venimos estamos viendo niños y niñas que han vivido una pandemia, que han vivido un confinamiento extremo, extremo. Otros países no han vivido lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Extremo, con unas carencias relacionales, vinculares, afectivas, porque al final una mamá y un papá desbordados suficiente han hecho, ¿no? En darles la tele. Yo les decía, darles la tele. O sea, al final, es lo que tú decías, es cómo usamos ese elemento que tenemos en una situación extrema. Las situaciones extremas requieren soluciones extremas, ¿no? Pero claro, cuando hemos salido de ahí, esta construcción no la hemos elaborado. Ha sido como, ya nos hemos olvidado que hace menos de un año teníamos restricciones. Y ahora es como, no pasa nada, vive la vida loca. Hoy leía en Chile, en las escuelas han vuelto a poner la mascarilla. ¿Sí? Entonces, claro, estamos en un momento que nos parece que esto ya quedó atrás, que se ha ido y no estamos valorando el impacto que esto ha generado en este acompañamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sí nos asusta? Los números. Los números hablan por sí solos. Los números de adolescentes que se autolesionan, los números de adolescentes que se intentan suicidar, los CDIAPs, los CESMICs, los centros privados, estamos desbordados y saturados en el acompañamiento a familias. Esto es una realidad, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Ha pasado una pandemia, ¿no? Estos tiempos volátiles, me encantó el título, porque es así, o sea, estamos buscando una tierra firme en la que pisar y no creo que la encontremos fuera, la tenemos que buscar dentro. Y este proceso, que a veces les digo a las familias, mira, la buena noticia y la mala noticia, ¿cuál quieres que te dé primero? Y al final es la misma. Yo les digo, mira, la buena es que depende de ti, la mala es que depende de ti. Es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo te lo tomas? Para mí esta es la reflexión, cómo nos tomamos la responsabilidad de ser nuestra propia base, ¿no? Encontrarla dentro, porque si tú no la encuentras como madre, padre o acompañante, difícilmente la podrás transmitir así, ¿no? Entonces, para mí el reto está aquí, en acompañar este proceso que, como he dicho al principio, ya veníamos cojas. Sí, además de Elisenda, me quedo con precisamente esta última palabra que has dicho, ¿no? Proceso. Respetar el proceso, escuchar el proceso. Es como ante la dificultad de atender también en estos tiempos volátiles, ¿no? De la velocidad, de la producción, del consumismo, del avanzar, de la necesidad de progreso, de seguir, de no quedarnos ahí, y en que hay poca conciencia para revisar, para atender, para respirar, para atender el no saber, también, ¿no? Sí. El descubrir, para el pedir ayuda, para el acompañamiento, para... Entonces, ¿cómo hago para acompañar, ¿no? O cómo hacemos con la sociedad para acompañar precisamente a que a jóvenes, adolescentes, niños, niñas estén creciendo. También, otra vez, la tecnología lo que hace es todavía cultivar más la cultura de la inmediatez, ¿no? Sí. No solo de la imagen, también de la inmediatez y de que no haya proceso para las cosas, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo puede haber este proceso de descubrimiento de identidad, de emocionalidad, de esto, ¿no? De vinculación cuando solo se fomenta esto y cuando además esto, ¿no? Vivimos de espaldas a nosotras, ¿no? En muchos momentos. Sí, y además piensa que esto que estás diciendo es totalmente opuesto al proceso orgánico de la vida. En la vida analógica, ¿sí? La vida analógica tiene un tiempo real, tiene un tiempo de espera, tiene una carencia, tiene una paciencia, tiene una resiliencia, tiene una autonomía.
¿Qué pasa con el mundo digital? Que es lo opuesto al analógico, ¿no? Que es lo que tú dices, es la inmediatez. Entonces el cerebro activa el circuito de la inmediatez. Entonces estamos generando pues estas nuevas hornadas de niños, niñas y adolescentes que lo quieren ya, todo ya, ¿no? Es la sociedad hedonista del deseo y además deseo instantáneo, ¿no? Y claro, desde aquí, cuando aparecen situaciones de frustración, de dificultad y de reto, no hay herramientas. Otro día hablaba, estamos preparando un espectáculo así como muy divertido, ya informaré a la gente, pero justo estábamos hablando de esta resistencia a la frustración que la generación de los millennials muchas veces tenemos al acompañar niños y niñas, porque como nosotras hemos sido la generación bisagra entre el blanco y negro, entre la devoción absoluta y el respeto absoluto a papá y a mamá, a poderlo cuestionar todo, ¿qué nos pasa? Que como no queremos repetir ese patrón con los hijos y las hijas que hemos vivido, nos vamos al opuesto. Y lo opuesto del límite, o del límite castrante o autoritario, no es el libertinaje, ¿sí? Tenemos que encontrar ese punto de libertad, de límite respetuoso, de escucha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí, no sé qué harán las siguientes generaciones, porque dentro de poco van a empezar a tener hijos e hijas, la generación que ya ha nacido en la tecnología. Ya veremos qué acaba sucediendo, ¿no? ¿Qué les pasa? Sí, sí. Y en bueno, de hecho estás también, bueno, y es la mirada precisamente de tu proyecto, a mí me encanta, ¿no? Me encantó como una vez, me acuerdo que te pregunté, ¿cómo trabajas, ¿no? Cuando te vienen a consulta con un niño, una problemática, una niña, y me decías, no, lo primero son los padres, ¿no? O sea, atender la familia. Bueno, los padres o el núcleo El familiar, ¿no? sistema. Sí, El sí. sistema familiar, ¿no? Es como, y la importancia de eso también ver que muchas veces, ¿no? Niñas, niños, jóvenes, adolescentes están somatizando muchos conflictos latentes que pueden estar arrastrando, ¿no? Las familias, y las familias llevan, como decías, una mochila, la que sea, Claro. además que con la pandemia también se ha acrecentado a nivel de muchos aspectos, ¿no? Y también incluso de la propia vinculación, ¿no? De la familia. Sí, o sea, estamos hablando del sistema de apego al final, ¿no? Tú vas a aprender a amar de la manera que te han amado, sobre todo de la manera que te ha amado la primera persona que te tenía que amar, ¿no? Entonces, claro, ese sistema de apego se puede traspasar si tú no haces un proceso de revisión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso miramos el transgeneracional y miramos a la familia, porque en función de la niña que tú fuiste y del niño que tú fuiste, vas a ser una madre o vas a ser un padre, si no has hecho un proceso por medio, ¿no? Y aquí muchas veces el poder volver a mirar esa niña que yo fui, lo que necesitó, lo que nadie le dio, no para cagarme y enfadarme con quien no me lo dio, porque ya no le toca dármelo, sino para poder tener esa responsabilidad de lo que te decía antes, ¿no? La buena y la mala noticia son lo mismo, que es que depende de ti, porque ya eres mayorcita, ¿no? Entonces, ese es el proceso que mamás y papás tienen que poder hacer para criar a sus hijos y a sus hijas, no desde la niña carente, sino desde la mujer que se puede dar a sí misma o el hombre que se puede dar a sí mismo lo que no recibió, y desde ese lugar más completo, más integrado, más regulado, empezar a mirar a la criatura que tiene delante, ¿no? Y esto es el proceso de la conciencia que tú decías. Esta es la rueda de la conciencia, porque si no vamos pasando el mismo pastel de Total. generación en generación, con otra forma, con otro nombre, con más tecnología y más colorido, pero es el mismo, ¿sí? Y me viene esto, ¿no? Precisamente cuando decías para despertar esta conciencia, para despertar esta mujer, para despertar, es de alguna forma atender a nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, el poder que nos da la vulnerabilidad, el atender también Exacto. mi necesidad, lo que me pasa, porque si no estoy atendiendo mi necesidad, tampoco puedo atender entonces la tuya, ¿no? Bueno, lo típico de la máscara de oxígeno, Sí, ¿no? Es como, sí, entonces, y sí, ahí sí, lo que pasa que, debemos saber, ¿no? Sí, perdona, no, no, sí. digo que fíjate que no todo el mundo puede tener acceso a esta vulnerabilidad, porque muchas veces lo que nos ha frenado de acceder a nuestra propia vulnerabilidad es lo que nos ha salvado, Total. ¿sí? Esa coraza, esa resistencia, ese tirar mocos, este estar con pinchos, esto es lo que nos ha salvado de no morirnos, ¿sí? Entonces, claro, desmontar ese caparazón, pues toma... Yo soy muy anti terapias catárticas. Yo no acompaño desde la catarsis. O sea, para mí la catarsis es un circo. O sea, a veces se puede dar, ¿eh? No digo que no se pueda dar de una manera más orgánica, pero ir a buscar romper corazas me parece negligente, ¿sí? Entonces, o sea, la persona que se sienta delante en mi consulta viene perfecta, ¿sí? Se va a ir distinta, pero viene perfecta. Yo les digo, has llegado hasta aquí, o sea, lo has conseguido. Vamos a ver cómo vivir
desde un lugar que te ayude más a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Y esto para mí es el trabajo, porque si tú no te ves así, a ti mismo o a ti misma, no puedes ver a tu hijo perfecto con lo que trae. Y eso es un reto. Lo de la perfecta imperfección, ¿no? Es como Sí, que esto y que todas las corazas que tenemos, que forman parte de este ego que tanto se hablan, de alguna forma tienen su función, ¿no? Y sí, que me encanta este mensaje de respeto y delicadez también, ¿no? Como sensibilidad sí. para también una cuestión, bueno, volviendo al tema de la inmediatez, ¿no? Es una cuestión de pim pam, ¿no? Y que es normal que me abrume, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que hay algo bueno, pues esto, ¿no? Mi discurso ya ha caducado los resultados ya no son los que me funcionan, ¿no? Sí, Con lo sí. mismo que hacía y entonces cuando me necesito revisar y me siento perdido y entonces, Mm, pues esto, ¿no? Puedo sentir como que me abruma el cómo acceder a todo este caparazón, al cómo ir sí, más allá de la coraza, ¿no? sí, Y, sí, y sí. ya que, bueno, además de esto conversamos de hacer esto, ¿no? Una conversación de media hora, quería también esto, como además tienes tantos recursos que ofrecer, después, sobre todo, antes de cerrar, me gustaría que pudieras, nada, hacer un poco de... Soy yo, ¿eh? Que te lo pido, que puedas dar un poco de, de- de pistas de por dónde te puede encontrar la gente, qué propuestas estáis ofreciendo, ¿sí? Porque creo que son de mucho valor y en este momento más. Pero sobre todo, también quería como un poco mirar ante todo esto que está pasando, ¿no? La tasa de suicidios que o de intentos de autolesión, ante también el bullying, ciberbullying, todo lo que está pasando. ¿Qué medidas que hemos visto un poco causas, pero qué medidas, cuáles pueden ser un poco los antídotos a nivel tanto de acompañamiento, ¿no? Para poder un poco, ya sabemos que esto tendríamos para horas de conversar y para trabajar y Sí, para sí, sí, sí. a nivel de titulares, ¿cuáles dirías que podrían ser algunas de las claves para estamos hablando de esta vulnerabilidad también, de cómo abrazarla? Sí. Poder Mira, en psicología o en psicoterapia sabemos que si tú estás aquí es porque alguien te miró con amor, ni que sea una persona en algún momento determinado, te miró con amor, ¿sí? Y eso alimentó la posibilidad en ti de amar la vida también, ¿sí? Porque en el fondo cuando alguien te mira con amor es que es ese reconocimiento al merecer estar viva o estar vivo, ¿no? Entonces, eso para mí es un recurso imprescindible, esa mirada que muchas veces vamos tan rápido, tenemos el móvil aquí delante, que perdemos la conexión con la mirada con los hijos y con las hijas. Y eso tendríamos que cuidarlo muchísimo, sobre todo los primeros años de vida, ¿no? Que no significa, familias, que no podáis usar el móvil, que no os podáis ir por ahí, que no podáis mirar la tele. No, no, no. Significa que no hagamos un abuso de este tipo de dinámicas de fuga, ¿sí? Si nos fugamos mucho, tenemos que revisar por qué nos estamos fugando y qué nos está pasando. Esto por un lado. Y después yo creo que hace falta visibilizar que tenemos un problema como sociedad, porque hay niños y niñas que se suicidan y les miran con mucho amor. ¿Sí? O sea, no les falta precisamente una mirada de amor, lo que les falta es la tribu. Y como estamos en una sociedad individualista, no solo hace falta que alguien te mire con amor, sino que esa tribu te recuerde que tú tienes un lugar y que te recuerde que puedes estar segura o seguro en la pertenencia, ¿no? Y yo creo que aquí fallamos, todavía fallamos, ¿no? Como sociedad, porque o sea, al final, un problema individual no existe. Cuando una persona tiene un problema, el problema es del grupo. Esa es la parte sensible que lo expresa. Por eso cuando antes decías que en terapia familiar siempre primero miramos al sistema, es porque los niños y las niñas son la parte sensible de ese sistema familiar. Pero no existe la problemática individual, no existe, ni las neurosis individuales, son generadas por la tribu. Entonces hay que tener mirada y hay que tener tribu. Para mí estos son los dos ingredientes que seguramente si existieran más a menudo no habría tanta falta de salud mental en nuestra sociedad, ¿no? Y me viene a la cabeza que, claro, como generar una tribu, ¿no? Pues siendo tribu también. O sea, en el sentido de no comprender que tanto el sistema este que tanto criticamos, nosotros formamos parte y nosotros somos parte de eso, Exacto. ¿no? Volviendo a lo que decías antes, ¿no? Depende de ti, Sí, dependemos, sí, depende sí, también sí. de qué responsabilidad ponemos en eso y en generarlo, ¿no? Y en generar tejido y en no confrontar docentes o con Con familias o, familias, no, o no, no, no. entender que formamos todos una misma comunidad, ¿no? De aprendizaje que tiene un mismo objetivo, ¿no? El crecimiento, ¿no? El Sí, crecimiento desde la saludable, ¿no? De sí, las generaciones que tienen.
el generar ese entorno seguro, ¿no? Ese entorno donde poder crecer y donde se puedan vincular también desde el respeto, ¿no? Porque cuando me decías esto de tribu ya me venía ya directamente el antídoto total también por el bullying, ¿no? Y el ciberbullying es como el generar unos valores, unos espacios, ¿no? Donde puedan crecer las distintas identidades desde su diversidad, sí ¿no? eso es lo importante, yo creo, ¿no? Poderlo mirar así. Ojalá más gente lo pueda ver así, Jordi. Ojalá, ojalá. Bueno, Lisenda, y nos quedan 5 minutos. Esto es como express, pero... Es condensado, no es express, es condensado. Es que contigo ya sabes que nos diríamos horas. Sí. Antes de cerrar, y bueno, sobre todo agradecerte mucho que hayas podido estar aquí. Y también. Me gustaría que si pudieras un poco contar en qué proyectos estás, bueno, antes te he presentado, pero dónde te pueden encontrar también por las personas que quieren seguirte bueno, y sobre todo tirar más del hilo, ¿no? Porque hoy hemos hecho como titulares. Nosotros también vamos trabajando en estas líneas, pero yo creo que tú eres una referente en esto y es muy importante, y los proyectos que lideras también, pues que puedan tener esta información porque creemos que es valiosa. Sí, bueno, yo básicamente en mis redes sociales comparto mucho contenido, yo creo que es interesante, así también me llegan los feedbacks y además es gratuito. O sea que tenéis Instagram, tenéis canal de YouTube. En TikTok me consta que están subiendo mis vídeos, pero yo no entro, o sea, no me da la vida para entrar en todos lados. Entonces, de momento, las redes que más gestiono son YouTube y Instagram. Y después también la gente se puede suscribir a mi newsletter, que no bombardeamos, o sea, mandamos 1 o 2 cada mes. Y ahí pues vamos renovando, ¿no? Pues te llegan los artículos, te llegan las formaciones que abrimos, y abrimos masterclasses. O sea, personas que estén interesadas en crianza, pues eso, que investiguen un poquito, que van a encontrar información. Sí. Elisenda, tu newsletter es en la página web. ¿Cuál? ¿En qué página pueden suscribirse? Se pueden inscribir desde el link que está en la bio de aquí, de mi Instagram, o se pueden entrar en el elisendapascualmarti.com, que es mi web, y ahí entran y se suscriben también. Sí, ahí pues tienen cursos, pueden reservar sesiones puntuales conmigo para tratar temas concretos. Ahora mismo tengo la agenda cerrada, sí que no ofrezco acompañamientos más regulares, pero sí, igual hago algún grupo, no sé. A ver qué energía tengo el año que viene. Sí, porque es muy inquieto, ¿eh? Estás siempre... Sí, siempre. Eso es algo que también es súper inspirante. Sí. Pues, nada, para ir cerrando también, una última pregunta que me venía, lo digo porque también, bueno, siento, ¿no?, que por desgracia, por todo lo que ha ido aconteciendo, es como, de alguna forma, como suena esta media hora condensada, se ha ido como un poco derrotista, ¿no? Sí. Y me gusta también, yo creo que somos personas precisamente que nos gusta lanzar también mensajes realistas, pero también de construcción, ¿no? Y para dar el contrapunto, ¿no? Que, sí, es verdad, como sociedad tenemos 1000 cosas a revisar, pero a nivel de identidad, ¿qué mensaje podríamos dar, ¿no? También de porque siento que sí que están pasando muchas cosas a nivel de identidad y, por supuesto, todavía hay muchos aspectos que son lacras, pero siento que en poco tiempo estamos evolucionando a nivel social muy rápidamente, ¿no?, en comparación a los anteriores 10 últimos años. Yo qué sé. Ya no voy mucho más atrás. Pero fíjate, Jordi, yo siempre digo, por mi experiencia en el mundo es más bueno que malo. Si fuera más malo que bueno, estaríamos extinguidas las personas, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, que la vida es buena, no significa que no nos pasen cosas jodidas, que no nos gusten, que nos duelan, sí, pero de por sí, ¿cuántas veces tú y yo hubiéramos podido morir en la vida? Un montón, y estamos aquí, ¿sí? Entonces, hay un punto de poder confiar en esa cosa que llamamos vida, que es más grande que nosotras. Después también entender que no podemos agarrarnos a lo estático, o sea, que la especie humana está en evolución, el Homo sapiens está evolucionando y esto habla mucho de ello Michel Audin en un obstetra francés en su último libro, y él ya dice que los cerebros de los bebés ya vienen diferentes, vienen más grandes, o sea, la especie está evolucionando hacia un lugar que no tenemos ni idea. Entonces tenemos que prepararnos para lo desconocido, para la incertidumbre, ¿no? Y esto implica flexibilidad y apertura. Y a mí me consta que las nuevas generaciones, y tengo, o sea, al lado gente joven de 20 y pocos años y de menos incluso, haciendo proyectos impresionantes.
Vale. preciosos que van a transformar el mundo, porque, o sea, el mundo se va a transformar solo, esto ya no, es la línea de vida, ¿no? Pero que además lo transforman hacia una dirección de luz, ¿no? Y pienso, qué maravilla, o sea, yo quiero ver eso, porque cuanto más lo mire, más grande lo hago. Entonces hay que alimentar todo eso. Hay proyectos maravillosos que ni se... Las noticias no nos los explican y existen. Hay que mirar más allí, porque si lo miramos va a crecer. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y es una realidad, ¿no? Que también, bueno, vamos creciendo también en dar más espacio a más formas de definirnos como personas de distintas maneras, ¿no? Con nuestra Sí, diversidad. Y sí, así es. nada, quería un poco cerrar con esto, con un poco de mensaje. Sí, sí, de esperanza. Y nada, agradecerte de nuevo, muchas gracias, Elisenda, por todo el tiempo Un placer. y por tu mirada, que es súper valiosa. Y nada, esto, a seguirla y a seguirnos nutriendo y sigue así, sigue alimentando como lo que eres, que es esta esencia tan bonita. Muchas Gracias. gracias. Un placer, Jordi. Gracias. ¡Mua! Y nos Chao. vemos encima a todos. Gracias por estar aquí.